Bienvenidos a otro episodio, a otro capítulo de su podcast Finanzas e Inversiones con Andrés Vicencio y quien le habla, Esteban Cartes. Muy buenos días, gente. Estamos grabando un miércoles 5 de noviembre a las casi 8:30 de la mañana. Don Andrés, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, todo bien. Aquí comenzando un día miércoles, 5 de noviembre, temprano en la mañana, así que nada, pues feliz de estar nuevamente compartiendo con nuestros auditores en el programa. Totalmente. Yo medio dolorido, ayer fue a jugar a la pelota, ando medio cojo, así que con un cafecito, doble shot a la avena para poder estar aquí operativo. Pero eso no va a mejorar el pie, pero bueno. Pero bueno, no, ahí vamos a ver si es que mejora, si no vamos a tener que ir al doctor. Definitivamente ya no estamos en edad. Andrés, empecemos a comentar un poquito los temas que tenemos en carpeta para el día de hoy. Me gustaría partir principalmente por la reunión de política monetaria de la Fed en Estados Unidos, el Banco Central norteamericano. La semana pasada estuvo bien noticioso. ¿Por qué nos contáis un poquito más de eso? ¿Qué implicancias podría tener en los mercados? Sí, bueno, como siempre hemos comentado, ¿cierto? Las noticias de política monetaria son bien relevantes para los activos, ¿cierto? Especialmente los de riesgo. Exacto, especialmente los de riesgo. Entendiendo por riesgo, ¿cierto? No solamente las acciones, sino que además, ¿cierto? La renta fija, por ejemplo, del mundo emergente o país emergente, o la renta fija de empresas, ¿cierto? Generalmente eso, como alguna vez comentamos en algún capítulo de renta fija por ahí, de los primeros, eso tiene más riesgo que los bonos del gobierno, ¿cierto? Entonces también son activos, entre comillas, de riesgo. Pero bueno, la semana pasada tuvimos dos noticias, al menos para nosotros, que invertimos desde Chile, ¿cierto? Son relevantes. Que una fue quizá la más importante, la reunión de la política monetaria en Estados Unidos, que finalmente se recortó la tasa de interés. Había harta especulación previo de que probablemente no se recortara, pero se recortó en 25 puntos base. Y eso hizo que la tasa pasara del 4,25 al 4%. Bueno, ahí tiene un rango, ¿cierto? Se mueve en un rango de 3,75, 4, pero la verdad es que para términos prácticos el rango no es tan importante como la tasa techo en este caso, que es el 4. Entonces, finalmente el 4 es el relevante. Y lo otro importante fue que el Banco Central de Chile también tuvo su reunión. Esto fue el martes pasado. La reunión del FED fue el miércoles pasado. Entonces el Banco Central también tuvo su reunión, no recortó la tasa de interés y dejó un ambiente medio extraño respecto a potenciales recortes en el futuro, principalmente preocupados por el tema de la inflación, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista técnico, teórico, si uno quiere verlo de esa manera, los recortes de tasas son positivos, lo hemos dicho siempre, ¿cierto? Eso es bueno para los activos de riesgo. Pero ¿qué ocurrió? Y me quiero concentrar en la reunión del Banco Central americano. ¿Qué ocurrió? Que Powell, en sus declaraciones, si bien es cierto el recorte fue prácticamente unánime, hubo un par de votos que fueron el disenso, pero Powell en su declaración, entre muchas cosas de las que dijo, bueno, obviamente justificando el hecho de que no tienen datos por el tema del cierre de gobierno, lo cual honestamente es una tontera. O sea, de verdad que pensar de que el FED no tiene datos porque el gobierno está cerrado es como ridículo. Sí, pues, totalmente. Para la gente que ha trabajado, yo no he trabajado nunca en bancos centrales, pero algo conozco porque tengo amigos que han trabajado ahí. Y ellos saben todo. Tienen sus propias estadísticas y tienen sus contrataciones de agencias privadas para contrastar sus estadísticas. Entonces, que están completamente ciegos, eso es mentira. Eso no es verdad. Pero es una forma, ¿cierto?, de salir al paso con lo que está ocurriendo el cierre de gobierno, que entre paréntesis creo que pronto, esta semana, hoy día o mañana debería haber humo blanco al respecto. Bueno, pero más allá de eso, él justificó, ¿cierto?, que ocupó eso como justificativo, perdón, que probablemente el recorte de diciembre que el mercado tenía muy internalizado no se va a producir. Y ahí dejó la escoba. Dejó la escoba en los mercados y desde el miércoles hasta ahora hemos tenido harta volatilidad y caída en los mercados de renta variable, sobre todo las tecnológicas americanas, porque además se juntó con que la semana pasada fue una semana de entrega de resultados de algunas compañías y fueron buenos, o sea, en general fueron buenos. Lo que pasa es que en algunos las utilidades no fueron tan buenas como la esperaba, ¿cierto? En otras las expectativas de utilidades para los próximos trimestres que dieron las compañías no eran tan buenas como el mercado creía. Honestamente, y lo hemos comentado antes, para mí el tema de noticias de utilidades no es tan relevante como el tema de la tasa de interés, ¿cierto? ¿Y qué cosa generó eso? Que hemos tenido caída importante en las acciones, pero bueno, yo creo que más allá de eso es algo más bien puntual, ¿cierto? Porque como que el mercado se aprovecha, entendiendo el mercado
una serie de inversionistas, ¿cierto? Se aprovechan un poco de eso para poder justificar venta y eso es lo que ha hecho caer, a mi juicio, la bolsa, ¿cierto? Como pasó, algo parecido ocurrió en el 2022-23 con otro contexto económico, donde la inflación ahí sí que iba al alza, ¿cierto? Pero claro, cuando la Reserva Federal como que deja entrever de que la probabilidad de recortar tasas no es tan alta como se pensaba, hay esta corrección por el mismo hecho de que se empieza como a internalizar de que, bueno, no va a recortar la tasa de interés, ¿cierto? Por tanto, es momento de tomar las utilidades que tengo. Y ahí se produce una bola de nieve, ¿cierto? De hecho, Sí. de hecho, ¿te acordás que el 2018 yo me acuerdo que cuando estaba ahí trabajando contigo, también pasó creo que de octubre a diciembre, hubo una caída bien fuerte en octubre y después se recuperó ya en diciembre, que también pasaba esto mismo, que había una expectativa internalizada de que las tasas iban a ser de tal forma o que iba a bajar con tanta velocidad, pero al final como que se asustó un poquito el mercado porque vio que esto no iba a pasar, entonces al final se pegó una caída bien fuerte. Claro, sí. Yo creo que lo que ha dominado estos días, y mi juicio va a seguir dominando de aquí a diciembre, porque honestamente, de esto lo sé porque acá obviamente también seguimos parte de algunas estadísticas privadas. Honestamente, no hay ninguna razón económica para pensar de que la Reserva Federal no deba seguir recortando tasas en diciembre, ¿cierto? Los procesos no sé si lo hemos comentado antes, pero cuando los bancos centrales comienzan procesos de baja de tasa, es eso, es un proceso de recorte, ¿cierto? Y hoy día la tasa de interés real, cuando uno la ajusta por inflación, ¿cierto? O sea que es la tasa nominal, ¿cierto? Menos la expectativa de inflación. Suponiendo que la expectativa de inflación en Estados Unidos está en torno al 2,5, 3%, todavía te deja una tasa de interés real de 1,5, 1%, ¿cierto? O sea, inflación más 1 o inflación más 1,5 más o menos. Y sigue siendo una tasa de interés real alta para la economía americana, sobre todo pensando en que... Contractiva, claro. Claro, en que el deterioro continúa, ¿cierto? Que el desempleo sigue cayendo. Es cosa de mirar los titulares, ¿cierto? Amazon la semana pasada despidió bastante, no me acuerdo cuánto el número. Como 14.000. Habían dicho al principio 30.000, pero al final eran 14.000. Ya, claro, bueno, porque 14.000 igual es harto, ¿cierto? Entonces, Sí, y no o es sea, la hay única varias empresa. compañías haciendo lo mismo. Bueno, hay un proceso de deterioro de la actividad económica que no es menor y que evidentemente debería llevar a que el Consejo recorte la tasa de interés. O siga al menos recortando la tasa de interés. Yo creo que como tiene el mercado internalizado, una tasa de interés en torno al 3,5 da la sensación que es más o menos razonable, ¿cierto? Porque eso te deja, ¿cierto?, con una tasa real en torno al 0,5, que yo creo que es mucho más aceptable, y obviamente 0,51, ¿cierto?, que es mucho más aceptable que el 1 o 1,5 que está hoy día. Bueno, y por tanto creo que es más bien esto es pasajero, ¿cierto? Esta corrección del mercado es más bien pasajera y que una vez que se publiquen los datos de empleo, los oficiales, a pesar de que insisto, de que hay mucha información, ¿cierto?, privada que apunta a la misma dirección, pero una vez que se publiquen los datos oficiales de empleo, el mercado va a volver, ¿cierto?, a esta senda de que el Fed tiene que recortar, y al parecer, todavía no salió la minuta, pero al parecer el único que estaba como medio en desacuerdo de recortar era Powell, o que quiso mandar este mensaje, ¿cierto?, más de cuidado, que a mi juicio no aportó mucho el mensaje. Claro, mira, yo te complementaría con dos cosas. Estoy escuchando también a la Chief Strategist de BlackRock, Wei Lee, que decía que al final, ok, dijo esto que el segundo recorte de este año en diciembre no estaba asegurado, pero tampoco como que argumentó mucho con respecto a por qué. Como que la tiró como así nomás, como al aire. Por lo que te digo, porque yo me he un poco más en detalle, y lo que yo he leído al menos a gente que opina lo mismo, o sea, que dice lo mismo, o sea, dice, mira, efectivamente Powell anunció esto, que el recorte no está asegurado en diciembre, pero honestamente no hay evidencia que muestre que no haya que hacerlo. Entonces, sería muy raro que no lo hicieran si es que la economía apunta a aquello. O sea, si la economía justifica el recorte, sería muy raro que no lo hicieran. Y lo otro también es que justo el Banco Central de Estados Unidos tiene esa característica especial que tiene este doble mandato, que al final tiene que preocuparse del el empleo. Y lo que está pasando con el empleo, no sé si has visto ese gráfico, que una vez que se lanzó ChatGPT, como el 2022, como que hubo una divergencia entre las contrataciones. Entonces, con todos estos datos que tú decís, o sea, yo hace un tiempo venía escuchando que, claro, que como que las empresas estaban como... No estaban despidiendo, pero tampoco estaban contratando, entonces lo mantenían como relativamente estable. Pero ahora la sensación que me queda a mí al menos es que lo que tú mencionáis de Amazon y que está pasando con otras empresas, que al final pareciese que se está dando esto de que hay más recorte y no se sostiene como un incremento en contrataciones. Entonces al final el Fed como que está atado de mano y tiene que salir a
hacer algo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, el problema de eso es que, claro, la tecnología... Cuando uno habla de tecnología o de inteligencia artificial, la gente como que asume que es ChatGPT. Yo creo que es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Los cambios son aún mucho más profundos que eso. Y eso es una ola que a mi juicio no se detiene, ¿cierto? Bueno, es parte del segundo tema que tenemos de ahí, pero claro, esa ola se está reflejando en el deterioro, no sé si el deterioro del empleo en general, pero sí el deterioro del mercado laboral. Entonces, menos contrataciones, salida de gente, ¿cierto? Gente que se tiene que, entre comillas, reubicar, y esas empresas que antes era probablemente tradicional que uno se reubicara, no están absorbiendo más trabajo, ¿cierto? Hay también un problema de migración en Estados Unidos importante, que la gente que trabajaba en trabajo, valga la redundancia, ¿cierto?, de menor calificación, es más difícil encontrar, ¿cierto? Y el gringo común no está dispuesto a trabajar por poca plata. Bueno, hay un montón de disrupciones laborales, ¿cierto?, que no solamente están instaladas por el tema tecnológico, sino que además por un tema político, por todo lo que ha hecho Trump con el tema de inmigración, ¿cierto?, sus tarifas, y etcétera. Entonces, lo que sí es evidente, y vuelvo a eso, y yo creo que justifica a que este proceso de recorte no se va a detener todavía, es que hay un deterioro en el mercado laboral, ¿cierto?, que se está evidenciando en las estadísticas. Ahora, en el corto plazo se soluciona bajando tasas, en el largo plazo se soluciona con política, ¿cierto? Y eso yo creo que estamos más lejos todavía de temas políticos que ayuden, ¿cierto?, a que ese trabajo de alguna manera se transforme, o sea, pérdida de trabajo, de alguna manera se transforme y pueda reinsertarse en la economía. Claro, totalmente. Oye, pasemos al siguiente tema. Otra cosa que está pasando con las acciones tecnológicas es que un famoso inversionista, un ex hedge fund manager que se llama Michael Burry, que se hizo famoso durante la crisis subprime porque apostó en contra de básicamente el sector financiero antes de que pasara toda esta hecatombe, por decirlo así, de defaults. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Es que al final las hipotecas estaban respaldadas por el gobierno, si no mal me equivoco. Bueno, tenía agencias privadas y agencias estatales, y la gente empezó a apostar en función de esas hipotecas. Y aparte, se empezó a formar una cadena de que otra gente empezó a apostar sobre la apuesta de eso. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a dar préstamos sin siquiera tener un respaldo financiero para poder recibir un préstamo. Entonces se tomaron medidas muy laxas y la gente se empezó a endeudar y empezó a comprar más propiedades, siendo que no tenía el respaldo financiero para poder hacer eso. Entonces, al final... bueno, de hecho, perdón, hay una película que es del año, creo, 2014, 2015. Sí. Al respecto, que es de Big Short. Claro, la gran apuesta en España, sí. Vale. Claro, de hecho, cuenta todo este tema bueno, lo que tú estás mencionando, ¿cierto? Para aquellos que lo quieran quizá mirar, ¿cierto? Es interesante. Yo vi la película hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho creo que estaba Christian Bale, el mismo actor de Batman. Sí, de hecho él interpreta a Michael Burry. Creo que él lo interpreta, ¿cierto? Sí. No, es muy buena, la película es buena. Ahora, es una película media técnica, pero sí, también sirve para poder interiorizarse un poco de qué fue lo que ocurrió desde esta perspectiva, ¿cierto?, en la crisis financiera. Claro, totalmente. Ahí se la dejamos full recomendada y la encuentro buenísima. Y salen hartos actores, entre ellos, claro, Chris Bale, sale Brad Pitt también entre medio, salen varios más. Y bueno, volviendo, cuento corto, al final este tipo vio esto y empezó a apostar con algo que se llamaba los Credit Default Swaps, que al final era como un seguro cuando esto cayera. Entonces al final este tipo ganó mucha plata con esto. ¿Y por qué hoy día es relevante? Hoy día es relevante porque volvió de nuevo después de una larga ausencia en Twitter y mostró los reportes. Son unos reportes que se hacen a la SEC sobre sus posiciones de ahora. Entonces tienen un 80% de su portafolio con dos instrumentos financieros que al final le apuestan en contra a dos acciones tecnológicas en particular, que es Nvidia y Palantir. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Es porque generalmente el mercado tiende a pensar que gente que trabaja dentro del área sabe más que uno. Entonces, de repente los inversionistas le empiezan a copiar a estas personas. Y de hecho, también salieron a decir otros CEO creo que era de Goldman Sachs y Morgan Stanley,
que al final estábamos como yendo hacia una burbuja más o menos y que teníamos que esperar correcciones de entre un 10 y un 20% en los próximos 24 meses. Bueno, no sé qué opináis, Andrés. Bueno, tú sabes que yo soy medio enemigo de este tema de las burbujas. Para mí no existen las burbujas. Lo que existe son buenos o malos argumentos para invertir. Pero desde el punto de vista técnico, ¿qué es una burbuja? Una burbuja, hemos comentado muchas veces de que hay algunas variables, ¿cierto?, que fundamentan el precio de los activos. El precio de las acciones, el precio de los bonos, el tipo de cambio, ¿cierto?, el Bitcoin, lo que sea. Y claro, cuando uno observa, bueno, ¿qué hacen los analistas tradicionalmente? Cuando observan que hay un precio, ¿cierto?, que no se explica por esta cantidad de argumentos o de fundamentos, ¿cierto?, dicen esto es una burbuja. Pero lamentablemente lo que ocurre es que hay muchos otros argumentos para invertir que no necesariamente se pueden medir, ¿cierto? Por ejemplo, porque algo está de moda, por ejemplo, porque alguien tiene efectivamente fe a ciega en que la revolución tecnológica llegó para quedarse, ¿cierto? Alguna vez lo hemos comentado, creo que lo comentamos respecto al oro, ¿cierto? Tú me preguntabas, oye, ¿por qué el oro sigue subiendo? Y creo que te dije en algún momento, o sea, mi impresión es que si tú miras los fundamentos del oro, los tradicionales, ¿cierto?, no calzan con este nivel de precio. Pero claro, si uno va y le pregunta a los inversionistas por qué compran oro, bueno, te dan un montón de tesis, ¿cierto?, de que son plausibles. Y que obviamente uno dice, bueno, es probable que eso ocurra y quizás el precio está en lo correcto, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa con las acciones tecnológicas y lo mismo pasa en general con las cosas que aparentan ser burbujas. En su momento fuera el Bitcoin. Por ejemplo, el Bitcoin es otro caso extremo, ¿cierto? El Bitcoin como que siempre ha sido una burbuja, porque hay pocas variables tradicionales financieras que expliquen el precio del Bitcoin o de cualquier criptomoneda. Pero la criptomoneda sigue subiendo o sigue teniendo un nivel alto, ¿cierto? Y tú le preguntas a mucha gente que invierte ahí y se espantan o más o menos te tildan de ignorante cuando uno dice que esto es una burbuja. Yo no lo digo, pero he escuchado, ¿cierto?, estas partes antagónicas, cómo debaten, ¿cierto?, respecto a los precios en particular del Bitcoin. Bueno, sí. Lo mismo pasa con las acciones tecnológicas. Decir hoy día que las acciones tecnológicas están en una burbuja, a mí me parece que a lo menos es osado, ¿cierto? A mi juicio refleja en parte quizá desconocimiento de cómo funcionan estos negocios. Yo no soy experto, no pretendo serlo tampoco, pero entiendo de que detrás del nivel de precios que tiene hoy día este tipo de compañías como Nvidia, ¿cierto?, y todas las que están en la vecindad de Nvidia, o las que se favorecen con servicios de eso, claro. Y mirando las transformaciones económicas también, de alguna forma hay cierto match, ¿cierto?, entre cómo va cambiando la economía y cómo estas compañías, ¿cierto?, empiezan a tomar importancia o relevancia, ¿cierto?, dentro de los índices, en particular de los índices accionarios americanos, como en su momento fue el petróleo, ¿cierto? Sí, lamentablemente yo a pesar de que tengo más años en esto, pero igual soy joven para el mercado financiero, pero hace varias décadas atrás, ¿cierto?, era el petróleo, y uno miraba cuáles eran las compañías que pesaban dentro del índice, eran las petroleras, ¿cierto? Cuáles eran las acciones que subían, eran las petroleras, el resto como que no, un poco la misma historia. General Motors también. Claro, en su momento también fue General Motors. Porque también hubo un boom cuando salieron los automóviles, pues también la gente se puso como media, se entusiasmó harto con el tema de los automóviles en su momento, con los aviones también, como que no, es algo que se va repitiendo en la historia, como que las expectativas de que esta cuestión va a generar mucha plata, empiezan a incrementar y así se empieza a formar. Claro, estoy de acuerdo. Sí, o sea, hoy día como decir de que viene una corrección fuerte en las acciones tecnológicas, pucha, tampoco es una cuestión muy disparatada, pues si los precios que tienen y por el movimiento en los mercados, es obvio que en algún momento va a ocurrir, ¿cierto? Como nosotros vivimos en Chile, ¿cierto? Alguien te puede decir, no, ya que han pasado muchos años desde el último terremoto del 2010, ¿cierto? Ya acá son 15 años desde el último terremoto. La probabilidad que este año haya un terremoto es de 60%. Bueno, obvio que... Claro, dentro de todo el sea un terremoto fuerte, obvio que sí, ¿cachai? Pero eso no quiere decir de que sea porque la predicción que estoy haciendo es muy buena, sino más bien es porque es una situación de la causa, ¿cachai? Dentro de todo, claro, igual el mercado estadounidense está caro, o sea, bajo ciertas métricas, pero es algo que se viene diciendo hace muchos años. Ahora, Andrés, yo te quiero preguntar una cosa. Uno de los argumentos que se dan es que claro, o sea, sabiendo que no eres experto como en la parte específicamente de inteligencia artificial, de acciones de inteligencia artificial, pero se dice mucho que al final hay como un círculo
donde está OpenAI y Nvidia, que al final están financiando otras empresas a través de participación o futuras compras, con tratar de armar un ecosistema. ¿Cómo lo veis? O sea, yo desde un cierto punto de vista como que lo veo como positivo, porque al final está llamando un ecosistema para que al final todas las empresas empiecen a meterse con todo esto de la inteligencia artificial, aumente la productividad, como que lo veo algo positivo. Además, como que alejáis un poco la dependencia de China, porque hoy en día Nvidia está difícil con el tema de las exportaciones de chips, por el tema de la guerra comercial. Sí, a mí eso no me parece mal, ¿cierto? He leído y he escuchado a algunos analistas que lo ven como algo terrorífico, esto de este ecosistema que se está armando. A mí honestamente no me parece que eso sea malo. Quizás uno podrá tener sus apreciaciones éticas de eso, ¿cachai? Porque claro, o sea, hay uno o dos particulares que están tomando las riendas de esto y creando una especie de entre comillas, mundo paralelo de inversión y lo que sea. Claro, ¿quién pone las reglas ahí? Bueno, toma más bien a mi juicio ético, más que de inversión. Y lo otro que he apuntado harto y que he visto harto es que en este famoso ecosistema que se tratan de formar, ¿cierto? Hay como préstamos entre ellos. Bueno, convengamos que Nvidia tiene una cantidad un tamaño, ¿cierto? Muy, muy relevante. Pasó los 5 trillones hace poco. Claro, entonces evidentemente tiene caja, pues, entonces si tiene caja tiene, y como cualquier inversionista, como incluso uno, ¿cachai? Que a veces tiene un poco de plata y quiere invertir para ganar algo más, obviamente ellos también quieren invertir en negocios para poder sacarle rentabilidad a esa caja, entonces no me parece mal. Y a mi juicio, como yo soy una persona pro mercado, a mi juicio esas cosas ayudan a que el mercado evolucione, ¿cierto? Y las cosas vayan mejorando con el tiempo, ¿cierto? Por eso yo creo que la historia o el relato de inteligencia artificial es una tendencia que llegó para quedarse, ¿eh? No es una tendencia que está acabándose, todo lo contrario, yo creo que está esta cuestión como recién partiendo. Y la guerra que se viene, ¿cierto? Entre los que empujan el carro, que hoy día son los americanos, ¿cierto? O los taiwaneses más que nada, versus los que van copiando, que son los chinos, al parecer son los chinos, ¿cierto? Es una guerra que va a continuar, ¿cierto? Y que va a poner interesante esto sobre la mesa. Y que además va a permitir que los precios vayan cayendo, como ha ocurrido con todas las industrias como hay un meme que algún momento vi, no sé si te lo compartí, pero es que los americanos construyen, los europeos le ponen burocracia y los chinos copian. Y lo hacen barato y asequible para todo el mundo. Claro. Copian bien o mal, da lo mismo, pero copian. Y yo creo que con la inteligencia artificial está pasando algo parecido, ¿cierto? Y me parece bien, ¿no? Por eso insisto que no es raro que veamos estos vaivenes en los precios de Nvidia, de Amazon, etcétera, etcétera, porque son activos de renta variable, esta cuestión de un depósito a plazo, pues. Entonces obviamente se mueven, ¿cierto? Más o menos respecto al mercado. Pero la tendencia a largo plazo yo creo que sigue siendo muy positiva para este tipo de acciones. Me parece que estamos lejos de... A lo mejor me puedo equivocar, ¿eh? A lo mejor mañana cae Nvidia y me van a colocar ahí, oye, este gallo dijo esto equivocado. Bueno, pero hoy día Andrés, con la información que hay en la mesa, me parece que estamos lejos de ver una explosión en Nvidia, ¿cierto? Que, por ejemplo, que uno diga, no, viste que era el 100% de lo que explicaba esto era una burbuja, pero estamos lejos de eso. Andrés mañana portada de diario. Claro, estar ahí en los portales noticiosos diciendo que me equivoqué con la predicción. Perdón, pero como digo, yo no soy experto en esto, pero tengo algunos amigos que saben un poco más que yo de esto y evidentemente ellos me dicen, oye, esta cuestión hay mucho por todavía crecer. Entonces, por hacerse. Y por hacer, ¿cierto? Por eso digo que el común de los mortales como nosotros, como yo en particular, ¿cierto? Piensa que, yo al menos pensaba hace no mucho tiempo atrás, de que la inteligencia artificial era ChatGPT y ahí estaba todo. No, esta cuestión es un ápice muy pequeño de inteligencia artificial. Lo realmente importante todavía no llega a nuestras manos. Me impresionó, por ejemplo, hace poco este robot de Tesla, vi un comercial del robot, creo que es de Tesla, ¿ya? Que una especie como que puede hacer las funciones hogareñas, por así decirlo, planchar, lavar la loza, cosas. No sé si es verdad o fue un fake news. Creo que no sé si era de Tesla ese, yo creo que era quizá un modelo chino, pero también vi ese video. No, esa cuestión loquísima. Pero por ejemplo, lo que alguna vez yo leí, esto sí me acuerdo de haber leído un libro de respecto, alguna vez yo leí que había todo un desarrollo, esto estoy hablando hace como 2, 3 años atrás, pues me impresiona que hoy día se haya llegado a ese punto, si es que es verdad. Alguna vez yo leí que lo que realmente les costaba, es como el rompecabezas de toda la gente que está detrás del desarrollo de inteligencia artificial y de toda esta tecnología, es que, claro, por ejemplo, entrenar a un computador para que sea capaz de identificar entre un gato y un perro, en términos relativos, es muchísimo más simple que
entrenar a un computador o a una inteligencia, ¿cierto? Que sea capaz de tomar, por ejemplo, esta taza que tengo aquí en mis manos y no romperla, ¿cierto? Porque la cantidad de información que traspasa el cerebro al movimiento de la mano para que la presión que hago sobre la taza sea exacta y no la rompa, al menos hace 3 años atrás era un misterio, ¿no? Se rompían la cabeza los científicos tratando de poder entrenar eso. Entonces, no, y todos los movimientos que hacemos con las manos, ¿cierto? De tomar cosas, temas más manuales, o por ejemplo cuando vemos a Messi, ¿cierto? Hacer esas jugadas que uno dice, oye, sería imposible que yo le hiciera. O mismo me ha dado mucha risa que me salen videos en las redes sociales de Yamal, ¿cierto? Y lo comparan con Ronaldinho a propósito del entrega del Balón de Oro. Aquí es de finanzas, pero todos esos movimientos que hace el ser humano, que parecen tan naturales y tan fáciles de hacer, mi punto es que hace un par de años atrás, ¿cierto? Era todo un rompecabezas para la gente que desarrolla inteligencia artificial de cómo poder replicar esos movimientos. Ahora, yo vi este video, y yo insisto, no sé si es verdad o no, de este robot, ¿cierto?, haciendo cosas de la casa, y me pareció que el avance es impresionante. O sea, poder llegar a tomar, creo que servía un café, tomar la taza, servir el café y no romper la taza, uno cree que son cuestiones muy simples de desarrollar, y es todo lo contrario. Entonces yo creo que si estamos ya en esos niveles, esta cuestión puede seguir para adelante de manera exponencial. Tiene harto que lograr. De hecho, la segunda patita probablemente esto debería, que ya ha dicho, por ejemplo, Jensen Huang, es que al final es todo lo que va a desarrollar la robótica, lo que tú decís. Claro, y ahí el desarrollo de chips es infinitamente importante. Entonces, por eso Nvidia y este tipo de compañías tienen tal relevancia, ¿cierto? Claro, la capacidad que tenga, la potencia que tenga, como que todo es bien relevante, entonces... ¿Cómo se llama la compañía de Taiwán? TSM, Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor, claro. Claro, eso también, ¿cierto? Porque al final aquí la materia prima, como uno diría, ¿cuál es el cobre? La materia prima son los chips, ¿cierto? TSM es el que le hace los chips Claro, TSM es el que le hace los chips a Nvidia, de hecho, entonces... Claro, tenía una cadena de actores que obviamente se van a beneficiar con esto, pero al final igual tienes otros actores dentro del mercado que también se van a beneficiar con la productividad. Entonces como que al final yo creo que todo se va a ir hacia arriba en el sentido de que vas a hacer compañías más eficientes y quizá por eso se está dando esta dinámica del tema de los empleos, que al final como que las empresas están diciendo, wow, tengo un aumento... heavy en productividad, bastante importante. Mejor espero a ver cómo me adapto mis procesos y recién ahí veo, ok, cómo vuelvo a contratar de nuevo personas para seguir creciendo. Claro. Claro, y detrás de todo este crecimiento uno tiene desarrollo, tiene inversiones, tiene números o compañías físicas, que es muy distinto a lo que había en el 2000, ¿cierto? Yo me acuerdo haber visto algún titular alguna vez cuando estudiaba finanzas, de que en la crisis de las .com en el 2000, ¿cierto? Habían empresas que costaban una fortuna de plata en la bolsa, pero tú ibas a la compañía y era un garage, ¿cierto? Con un par de computadores. Eso hoy día estamos lejos de eso. O sea, Nvidia no es un garage con un par de computadores. Entonces, pensar de que son como entre comillas, burbujas parecidas, es un poco... irrisorio. A lo mejor sí están caras, ¿cierto? A lo mejor sí están muy caras respecto a lo que efectivamente deberían valer, pero también hay un componente de moda, ¿cierto? Que justifica esa alza de precio. Como el mismo pasa con las criptomonedas, ¿cierto? A mi juicio, si uno pudiese argumentar de que hay burbujas, yo creo que hay muchas más burbujas, ¿cierto?, en criptomonedas que en este tipo de compañías. Sin ser yo una persona creyente en las burbujas, ¿cierto? Sí. Mira, sin ser experto también en criptomonedas, se han hecho pedazos esta semana. Como que no han tenido un año tan bueno como lo venían haciendo. Y me da la sensación que tiene que ver un poco como que la atención se dirigió, como que el entusiasmo se cambió un poquito hacia a empresas de inteligencia artificial. Y hay alguna que también hay entusiasmo como con esta computación cuántica. Al respecto, yo creo que el oro, las criptomonedas, sobre todo estas últimas semanas, ¿cierto?, han bajado mucho. Pero me da la impresión porque también había baja de tasas de interés, ¿cierto? Y estos activos que estaban funcionando como activos refugio. O sea, si uno cree que el oro efectivamente era un activo refugio contra la política monetaria, lo mismo que las criptomonedas. Entonces es natural que si la política monetaria comienza a bajar tasas y las condiciones financieras se vuelven más flexibles, estos activos pierden un poquito de atractivo. Bueno, el Bitcoin hace no mucho tiempo lo tiraban como un activo de descorrelación. Claro. Y no ha descorrelacionado nada en estos eventos, como que se cae todo.
De hecho, el oro tampoco estos últimos días también ha caído junto con los otros. Entonces, hay que tener mucho ojo con esos activos que uno cree que descorrelacionan, pero al final no ayudan. No descorrelacionan nada. Sí. Bueno, en honor al tiempo, nos tenemos que despedir. Nuevamente, don Andrés, ha sido un gusto conversar con usted como toda la semana, sobre todo esto de inteligencia artificial, que es un tema bastante apasionante que está en boca de todo el día de hoy. Así que cada persona tiene su mirada distinta con respecto a qué es lo que va a pasar. ¿Algunas palabras de despedida? No, nada, agradecer como siempre, ¿cierto? A nuestros auditores por los comentarios. Todavía llegan algunos comentarios de los que... Me parece que el capítulo anterior, el que hablamos de qué estudiar, no me acuerdo cómo fue el título que le pusiste, pero sobre el qué estudiar fue bien... Ha generado harta polémica, que me han llegado algunos comentarios al respecto. Así que nada, para agradecer todo ese feedback y a nuestros fieles auditores, ¿cierto? de este programa. Bueno, espero que sea feedback positivo. Si no, sí, no, ahí estamos disponibles positivo. para mejorar. Ya, pues, ya, buenísimo. Bueno, que tengan un buen día. Como estamos de mañana, así que les deseamos un buen día a todos. Muchas gracias por su audiencia, como todas las semanas. Esperamos seguir aportando temas para seguir discutiendo acá con don Andrés. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.